El niño se despertaba todas las noches a las 2 de la madrugada por un extraño golpeteo bajo el suelo. Llamaba a su madre, pero ella no le creía, hasta que contrató a un reparador de pisos y descubrió la verdad espantosa que yacía escondida. Toc, toc, toc. El sonido venía con ritmo constante desde debajo de las delgadas tablas de madera, resonando como uñas, rasgando la tapa de un viejo ataúd. Lucas abrió los ojos. Se incorporó, con la espalda pegada a la pared, el corazón latiendo tan fuerte que creyó que le iba a estallar. Afuera, la nieve aún no había comenzado a caer, pero una niebla espesa colgaba baja, cubriendo el cielo de Santa Águeda como un sudario. El reloj despertador sobre su mesita de noche emitió un clic suave. Su aguja roja señalaba exactamente las 2 de la mañana. Tercera vez en la semana. Abrazó con fuerza su viejo oso de peluche contra el pecho y recogió las rodillas. El sonido rasposo regresó. Toc. Luego silencio. Un momento después, volvió. En el mismo lugar, justo debajo del suelo, justo bajo su cama. En silencio, se deslizó fuera del colchón, sus pequeños pies tocando la madera fría sin hacer ruido. No dio un paso, solo respiraba con cuidado. Lucas se sentó y presionó su oído contra el suelo. Silencio. Pero no un verdadero silencio. Lo que escuchó tenía un tono metálico, algo ahogado, como si un aliento estuviera atrapado bajo las tablas, débil, pero real. Al frente de la casa, Emilia estaba acurrucada junto a la chimenea. Esa noche no podía dormir. Sobre la mesa, su portátil seguía abierta con una solicitud de empleo a medio completar. Acababa de enviar un correo a un centro médico en Ciudad del Sol. No había garantía de que llamaran, pero tenía que empezar de nuevo en algún lugar. Cualquier lugar, en realidad, siempre que no fuera aquel pasado. Alargó la mano para tomar su vaso de agua, pero se detuvo al escuchar la puerta del cuarto de su hijo abrirse suavemente con un crujido. Giró la cabeza. Lucas estaba en el pasillo, el cabello revuelto, los ojos abiertos de par en par, no asustado a gritos, sino con ese miedo callado que solo conocen los niños que ya aprendieron a vivir en la oscuridad. ¿Lo escuchaste otra vez?, preguntó Emilia, dejando el vaso con cuidado. Lucas asintió. Debajo del piso hay golpes, como si alguien estuviera atrapado allá abajo, golpeando para salir. Emilia se levantó, tomó una linterna pequeña y caminó hacia el pasillo. Seguramente son ratas chocando con las tuberías otra vez, cariño. No son ratas, mamá, dijo Lucas con firmeza. Escuché a un hombre susurrando, como si alguien estuviera gimiendo allá abajo. Emilia se detuvo. Un viento suave silbó por la rendija de la vieja ventana, trayendo consigo el olor a madera húmeda mezclado con un leve toque de moho. Habían pasado ya 3 semanas desde que se mudaron. Una casa de madera extrañamente barata, deshabitada durante 2 años, un lugar silencioso en medio de un pueblo donde ni ella ni Lucas conocían a nadie. Después de que su esposo muriera en un accidente de camión, a solo 4 minutos de la puerta de su antigua casa, Emilia decidió dejarlo todo atrás. Quería un sitio callado, apartado, pero ahora ese mismo silencio le ponía la piel de gallina. Abrió la puerta del cuarto de Lucas y barrió la linterna por la cama, el suelo y cada rincón del cuarto, solo tablas torcidas y unos cuantos clavos oxidados. «No hay nada», dijo Emilia, manteniendo la voz serena. Lucas no respondió. Recogió una hoja de papel de su escritorio y se la entregó. En ella había un dibujo tosco, una persona acostada boca abajo en el suelo, con las manos arañando hacia arriba, los ojos abiertos y completamente en blanco. «Yo no lo dibujé», dijo Lucas. Emilia se quedó inmóvil. «Quiero decir, mi mano lo hizo, pero
Mi cabeza no lo pensó. A la mañana siguiente, Emilia llamó a Benjamín Ríos, el único reparador de pisos de la zona, cuyo número había encontrado en una nota en la tienda de abarrotes. «La madera vieja se deforma fácil», dijo Benjamín mientras se agachaba, golpeando alrededor del suelo de Lucas. «Pero este espacio hueco debajo, eso ya es raro». «¿Espacio hueco?», preguntó Emilia, ladeando la cabeza desde la silla. «Aquí mismo», tocó con el mango de su martillo. Un sonido sordo, apagado, aproximadamente 1 metro cuadrado. No hay tuberías ni ventilación. Solo está sellado con tablas de madera mal empalmadas. ¿Podría ser una trampilla antigua?, preguntó Emilia. «Podría ser, o algo que alguien quiso esconder». Benjamín alzó la vista hacia ella. «¿Quiere que lo abra?». Emilia dudó. «Number aún no. Esperemos al fin de semana». Benjamín asintió y guardó sus herramientas. Antes de irse, se volvió y añadió: «Hay algo raro en esta casa. No soy supersticioso, pero este lugar ya ha tenido problemas antes. Esa tarde, doña Dolores Castillo, la vecina de la derecha, llevó un pan recién horneado. Su cabello era blanco brillante, su abrigo lleno de pequeños prendedores con banderas, y hablaba con una voz baja, de otro tiempo. Ya pasaron 3 semanas. Qué rápido se va el tiempo». Echó un vistazo a Lucas y luego miró hacia la puerta de su cuarto. «Aquí vivía una familia», dijo en voz baja. «Luego se fueron, justo a mitad del invierno, hace 2 años. Nadie sabe por qué. Nadie preguntó». Emilia asintió en agradecimiento por el pan, pero no la invitó a pasar. Esa noche, Emilia yacía despierta, escuchando el tic-tac constante del reloj. Lucas ya estaba dormido, pero justo antes de quedarse profundamente, susurró: «Sigue ahí. Y tiene miedo, mamá». Emilia soltó un suspiro, se levantó, tomó la linterna y caminó hacia la habitación de su hijo. Apoyó su oído contra el suelo. Al principio no oyó nada, pero luego, clic, clic, clic. Un rasguño suave y constante, muy claro. No era un ratón, tampoco las tuberías. Era como si alguien arrastrara ligeramente las uñas sobre la madera, tratando de decir algo, o tal vez simplemente suplicando. Se echó hacia atrás de golpe, las manos temblorosas. La linterna se le escapó de los dedos y cayó al suelo, su haz de luz girando hasta detenerse junto al rodapié. Sobre el piso, la luz iluminó justo una serie de marcas, 3 rayas frescas, rectas y paralelas. Emilia se quedó inmóvil. En ese instante, no pudo saber si lo que acababa de escuchar era real, o solo el eco de todo lo que ya habían perdido. Pero al girarse hacia la puerta, Lucas estaba allí, su rostro pálido, los ojos muy abiertos. «Él sabe que tú también lo escuchaste», susurró, y desde ese momento, madre e hijo entendieron. Algo estaba ahí, bajo la madera, algo tan real que el sueño, tal como lo conocían, no volvería nunca más. Clic, clic, clic. El sonido resonaba seco y hueco en la habitación en silencio. Uno por uno, los tornillos se soltaron de la bisagra de madera, cada clink golpeando las viejas tablas del suelo, como si cada ruido tuviera peso propio. Benjamín Ríos ya se había arrodillado exactamente en ese punto, 3 días atrás, después de que Emilia lo llamara de improviso, sin estar segura siquiera de querer que él viniera. En aquel momento, solo había echado un vistazo rápido. Iluminó las grietas con su linterna. Se incorporó y negó con la cabeza. Podrían ser ratas, o tal vez no. La única manera de saberlo con certeza es abrir. Emilia había dudado entonces. No sabía qué le daba más miedo: los ruidos de cada noche o la posibilidad de que hubiera algo real allá abajo. Esta vez, Benjamín regresó puntual, sin café, sin charla, solo guantes, herramientas y silencio.
Se arrodilló junto al borde del suelo del cuarto de Lucas, retirando la alfombra con cuidado. La luz tenue que entraba por la ventana se extendía sobre su espalda, proyectando una sombra larga e inmóvil detrás de él, como si alguien más lo estuviera observando desde justo sobre su hombro. «Nunca había abierto algo que me pusiera la piel de gallina así», murmuró Benjamín. Emilia se encontraba detrás de él, los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. En una mano sostenía una linterna pequeña, su dedo flotando sobre el interruptor, lista, pero aún sin presionar. No por duda, sino por esa sensación aguda, inquebrantable, de que una vez que la luz se encendiera, todo cambiaría. Lucas estaba en el marco de la puerta, abrazando su viejo oso gris. No habló, no hizo preguntas, no los apuró, solo observaba. Y la forma en que observaba no era la de un niño curioso por ver algo extraño, era la de alguien que ya sabía lo que estaba a punto de aparecer. Debajo del suelo había un hueco angosto y oscuro, de poco menos de 1 metro de profundidad. Viejas telas llenas de moho estaban apiladas como sudarios. En el fondo, una capa de espuma aislante sellaba la parte inferior, amarillenta, casi gris marrón, como tierra podrida. El aire que subía era húmedo y denso, con un tenue olor metálico, mezclado con ese inconfundible aroma a moho, el olor del tiempo, encerrado demasiado tiempo. Benjamín apuntó su linterna al espacio. El haz de luz cortó el polvo suspendido, revelando madera agrietada y moho incrustado en las vetas. Bajó la voz, casi un susurro. «Emilia». Ella se agachó a su lado y encendió su linterna. Una luz más clara, más fuerte, recorrió el hueco y se detuvo, de pronto, una hendidura. Luego, un pequeño desgarro, no muy grande, pero firme, deliberado, como uñas rascando el mismo punto cientos de veces hasta que la espuma cediera y se rompiera. Y entonces, una mano salió, no como en las películas de terror, rompiendo y lanzándose al exterior, sino que se arrastró, dudosa, temblorosa, cada nudillo moviéndose como si ni siquiera quien la extendía estuviera seguro de seguir con vida. Emilia dio un paso atrás por reflejo, un jadeo contenido atrapándose en su garganta. Su brazo se movió al aire, casi soltando la linterna. Lucas se estremeció, los ojos muy abiertos, la boca entreabierta, pero ningún sonido salió. Su oso de peluche cayó al suelo con un golpe sordo, un sonido que, de algún modo, retumbó más fuerte que todo lo demás en la habitación. Benjamín se quedó congelado, arrodillado, la linterna temblando en su mano. Sus ojos estaban abiertos de par en par, la boca entreabierta, pero ninguna palabra salió. Un susurro, filtrándose como humedad entre las grietas de la pared, apenas se elevó por encima del silencio. Alguien... No era exactamente una voz, más bien el sonido de alguien que había olvidado cómo hablar. La mano seguía allí, temblando bajo el haz de luz. Los huesos sobresalían con nitidez bajo la piel, pálidos como cera, las yemas de los dedos manchadas de morado, con sangre seca pegada a las uñas como pegamento viejo. Entonces apareció el rostro. Primero, los ojos hundidos. Luego, la nariz chata, los labios agrietados, dientes astillados y dispersos, detrás de una boca que apenas lograba abrirse. Emilia cayó al suelo, su espalda golpeando contra la pata de la mesa. La linterna rebotó contra la pared, su luz oscilando, haciendo que toda la habitación pareciera mecerse como si fueran olas. «Dios mío», balbuceó. Benjamín retrocedió a rastras, la luz cortando su frente y reflejándose en el parche empapado de sudor bajo su cabello revuelto. Lucas gritó, un alarido ronco, salido desde el pecho. Se apretó contra la pared, cubriéndose la cabeza como si eso pudiera borrar lo que acababa de ver. El hombre, o más bien, la sombra de lo que alguna vez fue un hombre,
Volvió a susurrar, palabra por palabra, los labios temblando, como si todo su cuerpo se esforzara por liberar lo que había estado retenido demasiado tiempo. Yo escuché al niño. Sabía que alguien vendría. Su voz crujía como una cinta vieja, reproducida a velocidad lenta, áspera, distorsionada, deformada por demasiados días sin uso. Emilia luchó por ponerse de pie, las manos temblando violentamente mientras buscaba a tientas su teléfono. La pantalla se nublaba con lágrimas, no por emoción, sino por unos nervios tan tensos que parecían a punto de reventar, como la última cuerda de un violín. «Emergencias», susurró, medio hablando, medio oyendo su propia voz desde algún lugar lejano de sí misma. Encontramos a alguien, debajo del suelo, una persona real. Sigue viva. Benjamín se quedó inmóvil, con los labios formando palabras silenciosas. Lucas se acurrucó contra su madre, escondiendo el rostro en su brazo. Su pequeño cuerpo temblaba con cada ráfaga de viento que se colaba entre los marcos de las ventanas. Ninguno de los tres recordaba con claridad cuánto tiempo pasó antes de que finalmente pudieran salir de esa habitación. Pero una cosa era segura. Desde el momento en que aquella mano emergió de la oscuridad, nada volvería a ser como antes. Uno de los paramédicos se arrodilló junto al hombre y revisó rápidamente su presión arterial y ritmo cardíaco. El hombre apenas susurraba. Sus manos se movían de forma involuntaria. Los párpados se abrían y cerraban sin poder enfocar nada. De su boca salía una serie de sílabas rotas, sin llegar a formar palabras. «Está gravemente deshidratado. Podría ser hipoglucemia o un agotamiento sistémico total», murmuró el paramédico. El otro asintió, sacando una línea intravenosa del maletín médico. Emilia se hizo a un lado, abrazando a Lucas con fuerza, los ojos todavía fijos en el rostro pálido que poco a poco se desvanecía sobre la camilla. Lo levantaron con cuidado, lo cubrieron con una manta delgada y lo empujaron rápidamente por el pasillo angosto. Las ruedas de la camilla emitieron un chirrido leve al pasar sobre las viejas tablas de madera. Benjamín caminaba detrás en silencio, los hombros encorvados. Ya fuera por el frío o por el miedo, no quedaba claro. Lucas no preguntó nada, pero sus ojos se mantuvieron fijos hasta que las puertas de la ambulancia se cerraron con un golpe seco. Un hombre con chaqueta azul oscuro bajó de un vehículo cercano, su rostro impasible. Alto, de cabello corto y bien peinado, se movía con una calma contenida. Su mirada recorría la escena con el aire de quien aún no está del todo convencido de lo que está presenciando. Emilia salió al porche sin decir una palabra. El agente levantó su placa a la altura del pecho. «Soy Elías Blanco. Me asignaron a esta zona a principios de mes. Recibimos un reporte de emergencia sobre un hombre encontrado en un sótano». Sus últimas palabras salieron en tono bajo, como si él mismo dudara de lo que decía. Benjamín salió también y se paró a un lado de los escalones. Asintió en señal de saludo sin emitir palabra. «No exactamente un sótano», respondió. «Estaba debajo del suelo, sellado, como si alguien hubiera intentado ocultarlo». Elías arqueó una ceja. Sacó una libreta pequeña del bolsillo interior de su chaqueta. «¿Quién lo encontró primero?» «Yo», respondió Emilia con voz seca. «Llamé a un contratista de pisos porque escuchaba ruidos extraños. Cuando quitaron las tablas, él estaba ahí abajo, vivo, temblando, la piel pálida. No tengo idea de quién es». Elías tomó notas rápidamente. Luego se acercó a la entrada del dormitorio, donde una parte del suelo seguía abierta. Alumbró con su linterna, agachándose para observar mejor la espuma rota y las tablas desgastadas. Cuando Elías volvió la vista, su expresión había cambiado. Se volvió seria, concentrada. «Voy a contactar con la unidad de investigación.
Señorita Emilia, ¿ha notado a alguien sospechoso merodeando por la casa últimamente? Nos acabamos de mudar hace 3 semanas, respondió Emilia. Compramos la casa por medio de una agencia. Al dueño anterior, nunca lo conocí. ¿Tiene su nombre? Emilia dudó un instante, luego contestó: Caleb Hinojosa. Lucas se acercó más, aferrándose al borde del suéter de su madre. Oficial. Elías se agachó hasta quedar a la altura del niño, su mirada suavizada. ¿Quieres contarme algo? Lucas miró hacia su habitación. Luego habló, despacio. Lo escuché muchas noches antes. ¿Escuchaste qué? Susurros, golpes. Pero creo que antes de él había alguien más allá abajo. Emilia no dijo nada, pero en su mente el nombre Caleb Hinojosa acababa de clavarse un poco más profundo. A la mañana siguiente, Lucas fue llevado a casa de Rebeca. Rebeca era la hermana menor de Emilia. Vivía sola en un pequeño departamento del 2º piso, al final del Callejón de los Pinos. Trabajaba como bibliotecaria en la preparatoria del pueblo, una mujer callada, práctica y siempre presente justo cuando Emilia más necesitaba un lugar tranquilo para respirar. Emilia no explicó mucho. Rebeca solo tuvo que ver las ojeras marcadas bajo los ojos de su hermana y la tensión en sus labios apretados. Sin decir nada, abrazó a Lucas. El niño no preguntó por qué, solo asintió y apretó con fuerza su oso gris. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Emilia soltó el aire como si alguien le hubiera cortado una correa en el pecho. En el Hospital General de Santa Águeda, en la habitación 203 de cuidados intensivos, el hombre que había sido sacado del sótano yacía inmóvil sobre una cama metálica cubierta con sábanas blancas. Una línea intravenosa recorría su brazo huesudo, su piel marcada por viejas cicatrices y moretones profundos. El monitor cardíaco emitía un pitido constante, un latido tras otro. Pero para Emilia cada tono sonaba como el tic-tac de un reloj que contaba hacia algo aún sin nombre. Estaba despierto ahora, con los ojos apenas entreabiertos, las pupilas sin terminar de adaptarse a la luz. Aquella mirada, vacía, pero atenta, daba la impresión de que su mente aún seguía allá abajo, bajo la madera, no del todo lista para volver a su cuerpo. Emilia estaba sentada cerca, sujetando una taza de café frío, con la espalda apoyada suavemente contra la silla. No sabía bien por qué estaba ahí, tal vez por los ojos de Lucas, o tal vez, simplemente, porque no podía permitir que alguien que había sido olvidado una vez volviera a quedarse solo. La puerta se abrió. Elías Blanco entró, sin uniforme, vestido con un abrigo de lana gris oscuro. Le dio a Emilia un leve asentimiento y caminó hacia la cama. «Buenos días», dijo con voz baja pero firme. «Soy Elías Blanco, el agente a cargo del incidente de ayer. Necesito hacerle unas preguntas. ¿Puede hablar?» El hombre parpadeó. Lentamente, asintió, pesado, con esfuerzo, como si cada músculo necesitara permiso para moverse. Elías abrió su libreta y se inclinó un poco. «¿Cómo se llama?» Hubo un breve silencio. Luego, sus labios agrietados se movieron. «Martín Herrera». Elías lo anotó. «Señor, Martín Herrera, ¿vive usted aquí, en Santa Águeda?» Martín asintió. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, donde la cortina blanca se agitaba suavemente con la brisa temprana. Elías continuó, con voz más suave. «¿Recuerda por qué estaba encerrado debajo del suelo en la casa de la calle del Arce número 147? Martín tragó saliva con dificultad. Su garganta parecía no haber sentido agua en días. «Yo soy electricista», forzó las palabras cada una, saliendo como si raspara su garganta. «El hombre que me contrató se llamaba Caleb Hinojosa». Elías apretó más fuerte el bolígrafo entre los dedos. «¿Para qué lo contrató?» «Para arreglar el panel eléctrico.
Pero vi el sótano. La puerta estaba cerrada con llave. Había un olor extraño, marcas de arañazos en el suelo. Martín se detuvo por un momento, como si intentara recuperar una imagen borrosa por el paso del tiempo y la oscuridad. Sospeché que alguien estaba siendo retenido allí abajo. Emilia contuvo la respiración, miró a Martín y un escalofrío le recorrió la espalda, igual que la primera noche en que escuchó los golpes bajo las tablas del piso. Elías se inclinó un poco más, ahora con la voz aún más baja. ¿Qué pasó después? Martín alzó la mirada, sus ojos tranquilos pero cargados de desesperación. Pensaba volver esa misma noche, entrar a escondidas y tomar algunas fotos como prueba. Y no lo logré. Su voz se apagó. Alguien me estaba esperando. Me golpearon por detrás. Cuando desperté, ya estaba allá abajo. Elías hizo una pausa. ¿Vio quién fue? Martín negó con la cabeza. Una negación lenta, dolorosa. Number solo recuerdo el sonido de la trampilla y una sombra de pie muy cerca. Después de eso, solo frío y silencio. Emilia desvió la mirada. No quería imaginarlo, pero la imagen ya se había formado con nitidez en su mente. Un cuarto sin sonidos, sin luz, sin noción del tiempo. Solo la vida desvaneciéndose. Respiración tras respiración. Elías dejó el bolígrafo sobre la mesa y miró a Martín con mayor atención. ¿Recuerda el tiempo? ¿Cuánto cree que estuvo encerrado ahí? Martín miró a Elías directamente a los ojos. En esas pupilas nubladas había algo doloroso y certero. 3 años. La palabra apenas había salido de su boca, cuando el suave eco de unos pasos resonó por el pasillo. Elías y Emilia giraron la cabeza al mismo tiempo. Un hombre alto, de cabello completamente blanco, entró en la habitación, llevando un abrigo de cuero marrón envejecido con botones de latón deslucidos. En la mano izquierda sostenía una gorra policial. La derecha permanecía hundida en el bolsillo. Se mantenía erguido, sin necesidad de bastón, pero su andar, pausado, firme, era el de alguien que ya sabía exactamente lo que iba a encontrar al otro lado de la puerta. Una enfermera joven lo acompañaba, sujetando la puerta mientras murmuraba en voz baja: «El comisario Casillas. Antes fue el jefe de policía aquí». Elías se puso de pie de inmediato y asintió con una leve inclinación. «Comisario». Casillas se detuvo justo en el umbral. Sus ojos recorrieron la sala hasta posarse sobre el hombre acostado en la cama. Martín lo vio, y por un instante fugaz, el monitor cardíaco se disparó. Su cuerpo se puso rígido. Los ojos se abrieron de par en par, pero no era alegría, tampoco sorpresa, era miedo. Emilia lo captó al instante. Había visto pacientes despertarse en mitad de la noche, alterados por alucinaciones, pero esto no era lo mismo. Era la mirada de quien acababa de ver al hombre que lo dejó encerrado en ese sótano. No el que lo encerró, sino el que lo sabía. Y no dijo nada. El comisario Casillas no se inmutó. Simplemente permaneció allí, gorra en mano, ojos clavados en Martín. «Me enteré de la noticia. Alguien acaba de volver de entre los muertos». Su voz era baja, firme, sin emociones, como si hablara de alguien que encontró un perro perdido en un solar abandonado. Elías no respondió, pero dio un paso al costado, colocándose sutilmente entre Martín y Casillas. No era evidente, pero cualquiera que prestara atención lo notaría. No confiaba del todo en el hombre que tenía enfrente. Casillas curvó el labio. No era una sonrisa, solo una ligera inclinación de cabeza. «Fui yo quien autorizó la transferencia de esa propiedad en el 2020. El dueño anterior se fue con prisas, sin problemas legales, y sin ningún reporte de personas desaparecidas en el expediente», replicó Elías con un tono apenas más cortante. Casillas
cruzó los brazos, entrecerrando los ojos hacia Martín. Entonces supongo que nadie lo estaba buscando, o a nadie le importaba. Martín apretó los labios con fuerza. Su cuello se tiñó de rojo, como si se estuviera ahogando con su propio silencio. Una tos seca lo sacudió, seguida de un gemido débil y doloroso. Emilia dio un paso atrás, apretando con fuerza la correa de su bolso. No sabía con certeza qué historia compartían esos dos hombres, pero el aire en la habitación se volvió más denso. Elías asintió apenas. «Gracias por pasar, comisario. El paciente necesita descansar». Casillas no reaccionó por unos segundos. Luego retrocedió, giró y se dirigió hacia la puerta. Pero justo antes de salir, se detuvo. Su voz bajó, casi lo suficiente como para que solo Elías lo oyera. «Eres nuevo aquí. Hay cosas antiguas que es mejor dejar enterradas. Este pueblo tiene su propia forma de mantener la paz». La puerta se cerró tras él. Elías permaneció inmóvil, con la mano apretando con fuerza el bolígrafo en el bolsillo de su abrigo. Emilia miró a Martín y vio cómo sus labios se movían, pero no salió ningún sonido. Finalmente, habló, apenas lo suficiente para que ella pudiera oírlo. Él lo sabía. Desde el principio. Nadie podía decir qué más seguía oculto en aquella oscuridad, y mucho menos imaginar el horror absoluto de una verdad enterrada durante tanto tiempo. Emilia abrió la puerta lentamente, como si temiera perturbar un pasado que aún se escondía tras el marco de madera. La casa estaba inusualmente silenciosa ahora. Ya no se escuchaban los pasitos de Lucas corriendo alrededor del sofá. Ya no silbaba el viento entre las rendijas de la puerta por la noche. Solo quedaban los crujidos de bisagras oxidadas y el olor húmedo de la madera antigua. Ese aroma que sugería que la casa misma había sido testigo de más de lo que cualquiera podría imaginar. Elías estaba justo detrás de ella, con las manos en los bolsillos. Ninguno necesitó decir en voz alta lo que ambos pensaban. Esto no era solo una inspección de rutina. Era el momento de enfrentar lo que el pueblo entero había elegido ignorar durante años. Martín dijo que el sótano no está debajo del salón, susurró Emilia. Está bajo el pasillo, detrás de la cocina. Siguieron esa pista, atravesando la cocina angosta, donde la pintura de las paredes comenzaba a agrietarse. Se detuvieron frente a una vieja sección de muro, remendada y sellada, sin puerta, sin bisagras. Elías la golpeó suavemente con los nudillos. Sonaba hueco. Luego se arrodilló y apuntó con su linterna. «Capa fresca de cemento», dijo, «pero aún hay un hueco de aire en la parte inferior». Emilia se agachó junto a él, deslizando los dedos por la superficie hasta detenerse en un punto, donde pequeñas grietas se abrían como telarañas. Una voz detrás de ellos rompió el silencio. «Este es exactamente el lugar donde tuve mis sospechas hace 3 años». Emilia se giró bruscamente. Una mujer de unos 30 años estaba de pie en el umbral. Su cabello, a la altura de los hombros, enmarcaba un rostro serio. Llevaba un abrigo color arcilla. En una mano sostenía una grabadora de voz y en la otra una carpeta de cuero. «Graciela Molina. Soy periodista independiente y no estoy aquí para causar problemas. Estoy aquí para corregir lo que una vez no logré descubrir». Elías dio un paso al frente, colocándose instintivamente un poco delante de Emilia. «¿Investigaste este caso antes?» Graciela asintió. Sus ojos se oscurecieron, como si reviviera algo enterrado desde hacía tiempo. «Caleb Hinojosa era alguien a quien yo seguía la pista. Hubo al menos 3 casos de niños desaparecidos en las zonas donde él vivió. Envié una serie de reportajes al periódico. ¿El resultado? Me suspendieron por difamar a un ciudadano sin antecedentes. Una semana después, Caleb se fue del pueblo. Ella colocó con cuidado el expediente sobre la mesa de madera desgastada.
Ahora creo que en realidad nunca se fue. Los tres se arrodillaron frente al muro cubierto de cemento. Elías sacó una pata de cabra del garaje y comenzó a hacer palanca en el yeso. El sonido del concreto desmoronándose resonó como huesos al romperse. Después de casi una hora, la pared cedió. Apareció un espacio hueco, bajo y oscuro, que descendía aún más por debajo del nivel del suelo. Elías apuntó con la linterna hacia abajo. El haz de luz iluminó un conjunto de escaleras de madera podridas que bajaban hacia lo que claramente era un sótano real. Todos comenzaron a descender. Cada paso caía como el golpe de un corazón, apretándose más y más. Adentro, las paredes de concreto estaban manchadas con marcas de manos. En una esquina angosta, alguien había rayado símbolos con algo filoso, nombres de niños, fechas y marcas de conteo. 5, 10, 30, 100. Como si alguien hubiera vivido ahí, contando los días uno por uno. Emilia se quedó paralizada. Sus ojos se clavaron en un nombre. Lisa. 2016. Mati. 2018. CE. Graciela se acercó, iluminando una sección de tubería antigua donde un trozo de tela rasgada había sido atado, como si fuera una reliquia. Ninguno de estos niños aparece en los reportes de desaparecidos del pueblo. Elías dijo, y puede que Caleb todavía esté aquí. Arriba, el celular de Elías vibró. Respondió. Solo unos segundos después, su expresión cambió. Emilia. Se giró hacia ella. Su voz ya no era firme. Lucas, ya no está en casa de Rebeca. La puerta trasera fue forzada. Nadie vio nada. A Emilia se le fue todo el color del rostro. No gritó, solo su cuerpo retrocedió, golpeando la pared fría detrás de ella. Graciela dijo, revisaré las cámaras de los vecinos. Tal vez todavía esté cerca. Elías asintió, ya marcando a la estación. Emilia se quedó allí, la mano temblando, no de miedo, sino porque una furia silenciosa ya comenzaba a hervirle en el pecho. Una vieja camioneta gris, oxidada, salió del camino de tierra en el extremo oeste de Santa Águeda. La ventana trasera, cubierta de polvo, dejaba apenas ver una pequeña mano apoyada contra el cristal, débil, apenas visible. Ningún grito, ningún sonido, solo unos ojos muy abiertos, fijos, y un sonido suave, lejano, que venía desde la cajuela. Clic. La lluvia comenzó por la tarde y no se detuvo en toda la noche. Las gotas eran finas, como una neblina constante, cayendo sin pausa, impregnando todo con un frío húmedo, incluyendo los corazones de las personas. Emilia estaba de pie frente a la comisaría del pueblo, su abrigo negro completamente empapado, las manos aferradas con fuerza a la correa de su bolso. A su lado, Elías y Graciela acababan de salir tras más de una hora dentro de la sala de reuniones. Una sala donde no hubo golpes sobre la mesa, ni llamadas urgentes, y lo más importante, ninguna orden para actuar. El jefe de policía, Rubén del Valle, sucesor del comisario Casillas, había hablado con voz suave. Lo investigaremos. Tal vez el niño se haya perdido o alguien lo recogió por error. Emilia lo miró directamente a los ojos. Unos ojos que sabían más de lo que dejaban ver. Después se sentaron en el café frente a la estación. El lugar estaba en silencio, con las luces tenues proyectando un brillo apagado sobre la mesa de madera salpicada por la lluvia. Elías sacó una carpeta del bolsillo interior de su abrigo. Acabo de revisar el sistema estatal. Los registros de Caleb Hinojosa han sido borrados por completo. Graciela alzó una ceja. Eso no es posible. No solo su expediente personal, acta de nacimiento, pagos de impuestos, hasta las fotos de identificación. Elías bajó la voz. Alguien de muy alto nivel en la policía tuvo que hacerlo. Tal vez Casillas,
Tal vez alguien por encima. Emilia se mordió el labio con tanta fuerza que sangró. Lo dejaron existir, como un fantasma. Graciela fue la primera en levantarse de la mesa. Tenía una reunión breve con la única persona en la que todavía confiaba. Alma Guerrero, la bibliotecaria del pueblo. En la sala de archivo del sótano de la Biblioteca Municipal de Santa Águeda, una luz fluorescente zumbaba débilmente desde el techo. Alma sacó en silencio una caja de archivos con la mano. Cada ficha mostraba el año, la dirección y el jefe del hogar. Graciela abrió la caja y sus ojos recorrieron rápidamente las fichas hasta detenerse en una. La casa en la calle del Arce. Año 1997. Una niña llamada Naomi Ellsworth fue reportada como desaparecida ahí. Tenía 6 años. Nunca se encontró el cuerpo. Nunca se acusó a nadie. Alma bajó la cabeza. No se nos permitió hablar de ese caso. Casillas cerró el expediente después de 3 meses. Se detuvo. Luego dijo en voz más baja: Naomi era su sobrina biológica. Graciela se quedó helada. Emilia se quedó inmóvil en la habitación vacía, la tenue luz nocturna proyectando su sombra alargada sobre el suelo. El sobre marrón en su mano parecía arder, aunque no emitía calor. Sus dedos se deslizaron bajo el borde del papel y con lentitud sacaron la fotografía del interior. En la foto, Lucas, su hijo. El mismo niño que apenas la noche anterior había estado abrazando su oso de peluche gris, dibujando sobre el suelo de la cocina. Ahora aparecía con ambas muñecas atadas por una cuerda vieja y áspera. Su cuello de camisa estaba arrugado, y la iluminación parpadeaba como si viniera de un foco roto. Sus ojos estaban abiertos de par en par, redondos y húmedos, como si ya supiera que su madre sería la primera en ver esa imagen. Debajo de la foto, garabateado con letras rojas como sangre, decía: «Si sigues hablando, tu hijo será el próximo en el sótano». En ese momento, el mundo de Emilia no se rompió con un estruendo. Se quebró en un silencio absoluto. Los sonidos del apartamento desaparecieron. No se oía el tic-tac del reloj, ni la lluvia golpeando el alero, ni el viento deslizándose por la rendija de la puerta. No escuchaba nada, ni siquiera su propio latido. El papel se deslizó de su mano y cayó al suelo como una daga que se clavara directo en el estómago. Sus rodillas cedieron. Una mano golpeó la madera para sostenerse, el aire escapando de su pecho en un jadeo ahogado, como si alguien le hubiera cerrado el corazón con un puño invisible. No lloró, no gritó. Todo su cuerpo temblaba, como atrapado en un frío sin nombre. Por un breve instante, Emilia pensó: este es el momento en que la gente pierde la razón. Esta es la línea. Una vez que la cruzas, ya no vuelves a ser la misma. Pero no la cruzó. Se levantó, sin gritar, sin llamar a Lucas, sin lanzar nada. Simplemente se agachó, recogió la foto, la dobló con cuidado y la deslizó dentro del bolsillo interior de su chaqueta. Cada movimiento era deliberado, como un ritual. No porque estuviera fría, no porque tuviera miedo, sino porque algo dentro de ella acababa de cambiar, lentamente, profundamente, con la firmeza de una hoja afilada. Caminó hasta la mesa de la cocina y alcanzó su teléfono. Buscó el nombre Elías Blanco. Marcó llamar. Contestó tras el tercer timbrazo. ¿Emilia? Su voz tenía un tono de preocupación, pero ella lo interrumpió, directa. Acabo de recibir una foto de Lucas. Un breve silencio al otro lado. Luego Elías preguntó, con la voz en tono bajo: ¿quién la mandó? Ni idea. Sin remitente, sin sello postal. Solo una amenaza, si seguimos investigando. Elías contuvo el aliento, pero Emilia no le dio oportunidad de responder. Su voz ya no temblaba. No voy a llamar a la policía. Tampoco voy a decirle nada al pueblo. Ya no necesito a ninguno de ellos, Elías. Apretó cada palabra como si clavara clavos.
Desde ahora lo haremos solos. Y por primera vez en todo el día, sintió que respiraba como debía. No porque alguien se lo permitiera, no porque alguien se lo ordenara, sino porque, si no respiraba, el silencio sería lo que la mataría, antes que Caleb lo lograra. Una figura permanecía inmóvil detrás de los árboles que bordeaban la calle del Arce, el rostro oculto bajo la capucha de un impermeable. A sus pies, la tierra mojada conservaba la marca de unas botas grandes. No se movía, solo observaba el resplandor que salía desde la ventana del salón de Emilia. Luego giró y se desvaneció en la oscuridad. La luz no alcanzaba el lugar donde él estaba. Nadie habría imaginado que, justo cuando todo parecía estar a punto de desmoronarse, era cuando realmente comenzaba la pesadilla. El sol acababa de desaparecer detrás de los viejos pinos del horizonte. La casa en la calle del Arce estaba sumida en la oscuridad. La única luz provenía de una linterna, cuyo haz cortaba el aire viciado y polvoriento. Emilia había tomado la decisión de regresar, no por esperanza, sino para enfrentar el pasado. Necesitaba pruebas, y no podía hacerlo sola. Llamó a Graciela Molina, una periodista independiente que en su momento investigó los casos de desapariciones en Santa Águeda. Graciela no hizo muchas preguntas. Solo respondió después de una frase: «Necesito tu ayuda. Si de verdad queremos desenmascarar a Caleb». Volvieron juntas a la casa, llevando linternas, herramientas y un miedo demasiado profundo para ponerle nombre. Graciela se agachó en silencio, apoyando la mano sobre una sección de pared húmeda y manchada. Inclinó la cabeza, pasando la linterna lentamente a lo largo de una línea de grietas. «Este mortero es más reciente que el resto», dijo en voz baja, girándose hacia Emilia. Emilia Vargas estaba cerca, con una mochila de herramientas al hombro y unos gruesos guantes de goma puestos. Asintió sin decir nada. Cada movimiento que hacían era silencioso, como si temieran despertar algo que aún dormía en los rincones oscuros de la casa. Comenzaron a hacer palanca en los ladrillos con una pequeña pata de cabra. Con cada capa de cemento que se deshacía, un hedor agrio y húmedo se filtraba desde el interior. Después de casi una hora, apareció una pequeña abertura. «Hay algo dentro», susurró Graciela. Emilia metió la mano y sacó un puñado de papeles arrugados, empapados y ennegrecidos por el moho. Los extendieron sobre una vieja mesa de madera, secándolos con cuidado usando pañuelos de papel. La escritura era temblorosa, hecha con lápiz, débil y trémula. «Me llamo Aiden. Tengo 10 años. Alguien, por favor, ayúdeme». Otro papelito, la letra aún más pequeña y desordenada. «El electricista, se llamaba Martín. Vino, me tomó de la mano, me dijo que todo iba a estar bien, pero luego desapareció. Creo que está muerto». La voz de Graciela se quebró en su garganta. Este niño conoció a Martín. Ambos estuvieron atrapados, pero él no sobrevivió. Emilia se quedó inmóvil, con la mano apretada, pálida como el yeso. No se atrevía a imaginar dónde podría estar Lucas ahora. Sus ojos se desplazaron hacia la esquina del cuarto, donde la linterna iluminaba palabras rayadas en la pared con un clavo oxidado. Mati, 2005. 4 marcas y una quinta tachada encima. «Días que sobrevivió», susurró Emilia. Elías llegó poco después de la breve llamada de Graciela. Vestía ropa sencilla, un maletín forense colgado al hombro. «¿Qué han encontrado?» Graciela le entregó la nota. Él la examinó. Luego soltó un suspiro profundo. «Un niño llamado Aiden. Desapareció en 2002. El caso nunca se investigó del todo. El comisario en ese entonces era Casillas». Emilia miró a Elías. «¿Estás seguro?» Lo confirmé. Caleb Hinojosa vivió en esta dirección desde 1999 hasta 2000
15. Durante ese tiempo, al menos 3 niños desaparecieron sin explicación. Cada caso fue cerrado a las pocas semanas. De pronto, Graciela se agachó, recogiendo algo pequeño de una grieta en la pared. Una fotografía chamuscada, los bordes quemados. En ella, un hombre delgado con gafas oscuras, Caleb, estaba de pie junto a un hombre corpulento de mediana edad, el comisario Casillas. Detrás de ellos, una camioneta plateada maltratada, con la matrícula desgastada pero de silueta inconfundible. «Esa es la camioneta que se llevó a Lucas», dijo Elías con la voz endurecida. Emilia contempló la foto, sintiendo que su corazón era apretado por un tornillo invisible. «Nos equivocamos al confiar en el sistema», dijo lentamente. Graciela asintió. «Tenemos que encontrar a Mati. Ese nombre no aparece en ningún registro residencial, pero ya lo vi antes, en un artículo antiguo que luego fue eliminado del archivo digital. Un niño llamado Mati, que supuestamente vivía temporalmente con un pariente en Calle del Arce en 2005. Nadie lo vio después de ese verano. No fue inscrito en la escuela. No hubo reporte de desaparición». Miró a Emilia y a Elías. Caleb grabó ese nombre en la pared. «Eso significa que el niño estuvo aquí. Y nunca salió, al menos no por la puerta». Elías sacó un mapa y señaló una zona boscosa al este del pueblo. «Esa foto fue tomada aquí. La cantera vieja. Está abandonada desde 2004. Camiones entraban y salían constantemente. Si Caleb aún sigue operando, ese es el único lugar lo suficientemente remoto». Emilia volvió a tomar la nota de Aiden entre sus manos. La alisó con cuidado, la dobló con precisión y la guardó en el bolsillo interno de su chaqueta. Se nos acaba el tiempo. Ya no era una madre desesperada. La mirada en sus ojos pertenecía ahora a alguien que ya había visto la oscuridad y había decidido entrar en ella sin volver la vista atrás. El bosque antiguo al este de Santa Águeda parecía intacto por la luz artificial. Bajo el dosel húmedo de los árboles, una camioneta vieja avanzaba lentamente. Sus faros apenas iluminaban unos metros hacia adelante. Elías iba al volante. Emilia estaba en el asiento del copiloto. En la parte trasera, Graciela se inclinaba sobre un mapa antiguo que habían copiado de los archivos de uso de suelo de 1996. «Unos 200 metros más y llegamos al viejo campamento de caza», dijo Graciela, bajando la voz. Caleb lo rentó en 2004 con el nombre de una empresa falsa. Ha estado abandonado desde entonces, pero lo extraño es que la propiedad se ha mantenido activa regularmente mediante un fideicomiso anónimo. Su nombre ya no aparece en los registros, pero el rastro legal aún le da acceso. Emilia apretó la correa de su mochila. Dentro llevaba una linterna, una pistola de bengalas y el pañuelo de Lucas, el que había encontrado en el refugio contra tormentas del sótano. Cuando la camioneta se detuvo, nadie se apresuró a abrir la puerta. Un viento frío susurraba entre los pinos, trayendo consigo el olor a podredumbre y tierra húmeda, el aroma de un lugar olvidado por el tiempo. La cabaña apareció entre los arbustos, techo inclinado, tablones de madera astillados, pero el candado de hierro en la puerta lucía nuevo. «Ha estado aquí». «Hace poco», murmuró Elías. «Este candado fue reemplazado recientemente». Emilia metió con cuidado la palanca bajo la cerradura. La puerta cedió con un crujido. Por dentro, la cabaña estaba completamente a oscuras, pero no hacía frío. El aire tenía un leve calor, como si alguien acabara de marcharse. Entraron. El olor a sudor y humedad los golpeó al instante. Sobre la mesa había un vaso de agua, medio lleno. Un trozo de pan duro descansaba sobre un plato de lata abollado. Graciela se dirigió a la esquina de la habitación y señaló una sección de alfombra que estaba ligeramente desplazada. «Hay una trampilla». Elías apartó la alfombra.
Un asa metálica brilló, parte de una escotilla de hierro oxidado, pero aún firme. La abrieron. Una escalera angosta de madera descendía hacia la oscuridad espesa. No había electricidad, solo sombras, densas e inmóviles. Emilia bajó primero. Abajo había un cuarto pequeño, con el techo bajo, las paredes forradas de alfombra vieja y espuma acústica. En el centro yacía una cadena de hierro, uno de sus extremos roto de forma burda. En el suelo, Emilia vio un trozo del pañuelo de Lucas. El olor todavía permanecía. Él estuvo aquí, no hace mucho. Su voz se quebró, cayó de rodillas, recogió el trapo y lo apretó contra su pecho. Sus ojos recorrieron el cuarto. Marcas recientes en la cadena, huellas diminutas que alteraban el polvo sobre la alfombra. No necesitaba un análisis forense ni una grabación. El corazón de una madre le decía lo que nadie más podía confirmar. Lucas había estado allí. Y Caleb todavía seguía con su juego del gato y el ratón. Clic, un sonido tenue llegó desde fuera de la cabaña. Elías levantó la vista de inmediato. «Hay alguien ahí fuera». Avanzó unos pasos y sacó su pistola. Pero en cuanto abrió la puerta de la cabaña, una figura se lanzó contra él. Un disparo retumbó con fuerza entre los árboles. Elías cayó al suelo, llevándose las manos al abdomen, el rostro contraído por el dolor. Graciela gritó. Emilia la sujetó y la arrastró hacia el interior. El intruso, alto y enmascarado, se detuvo un segundo en el umbral, congelado, antes de echar a correr hacia el bosque. En su brazo se alcanzaba a ver un tatuaje. 7-14. Emilia presionó con fuerza la chaqueta de Elías contra la herida, sin dudar. Graciela agarró la radio de emergencia y pidió ayuda, con voz entrecortada. Ese número estaba en el diario de Aiden. La hoja arrancada decía que el 7-14 era el último día, murmuró Graciela, con las manos aún temblorosas. Elías susurró entre dientes apretados. No irá lejos. Él sabía que veníamos. Emilia le apretó la mano con fuerza. Sus ojos ya no tenían lágrimas, solo fuego. El sonido lejano de un helicóptero de rescate comenzó a resonar poco después. Gracias a la señal de la radio de emergencia, paramédicos y un pequeño equipo táctico fueron enviados desde un pueblo cercano. Mientras una enfermera aplicaba primeros auxilios, Emilia permanecía inmóvil, pálida, los ojos fijos en cada movimiento, cada pitido del monitor, como si con su sola mirada pudiera mantener a Elías con vida. Elías fue subido a una camilla, respirando a través de una máscara de oxígeno, el rostro blanco como la cera. Pero antes de que lo cargaran en el helicóptero, logró aferrar la mano de Emilia. Con voz débil, le dijo, «Tienes que encontrar al niño. No dejes que esto vuelva a pasar». Emilia asintió, la garganta cerrada por la emoción, incapaz de articular palabra. La nieve había caído sin parar desde el amanecer, cubriendo los tejados de Santa Águeda con un manto pálido y helado como hueso. Los caminos estaban cortados, la señal del móvil se iba y venía, y la radio local emitía con chasquidos, como si alguien estuviera manipulándola desde la sombra. Emilia observaba por la ventana de la casa del pastor Carlos, donde Elías estaba refugiado tras el tiroteo. Ahora lo entendía. Ese pueblo ya no era seguro, y nadie era de fiar, excepto los pocos que estaban allí con ella, buscando la verdad. Elías yacía quieto sobre una cama sencilla de madera. La enfermera ya había atendido la herida. Aunque se había estabilizado, aún necesitaba tiempo. El pastor Carlos, un hombre de 60 años, rostro curtido por los años y ojos llenos de silencios, había sido el único que se atrevió a darles refugio. Tiempo atrás fue la guía espiritual del pueblo, pero tras la desaparición de Caleb Hinojosa, se retiró sin ruido. Solo dijo una frase antes de cerrar la iglesia. «Mi conciencia no me permite seguir ciego.
Se nos acaba el tiempo, dijo Graciela, con la mano apoyada sobre un mapa extendido sobre la mesa. Casillas oculta algo, y estoy convencida de que él es la clave para encontrar a Caleb Hinojosa. Emilia asintió, con los ojos clavados en el punto rojo marcado en el mapa, el segundo campamento maderero, usado antiguamente para la tala, pero según Martín Herrera, ese era el lugar donde llevaron a los niños, antes de que desaparecieran para siempre. Justo en ese momento sonó el teléfono. Era Alma Guerrero, la bibliotecaria del pueblo. Su voz temblaba, urgente. Encontré una cinta del sistema interno de seguridad de la biblioteca. El mes pasado, el comisario Casillas entró cerca de la medianoche y... no venía solo. Creo que era Caleb. Hice una copia de seguridad. Pero tienen que venir ya. Tengo miedo. Creo que alguien sabe que la tengo. Emilia y Graciela salieron de inmediato, conduciendo por las calles de Santa Águeda, cubiertas de nieve hasta los neumáticos. La biblioteca estaba cerrada, pero Alma las dejó entrar por la puerta trasera, cerrando las cortinas con fuerza, como si escondiera algo pecaminoso. Abrió su portátil, la mano temblorosa, y señaló la pantalla. Aquí, el día 11, el mes pasado, Casillas entra, y 13 minutos después aparece esta persona. No se le ve la cara, pero la forma de caminar, los hombros, es Caleb. Emilia sintió que el pecho se le apretaba. Si Caleb realmente estaba vivo, y el comisario Casillas lo sabía desde el principio, entonces no estaban enfrentando solo un encubrimiento. Estaban frente a una conspiración que había vivido en las sombras durante 20 años. Graciela se volvió hacia ella. Tenemos que obligarlo a revelar sus cartas. Hablaron durante casi una hora, planeando cada detalle. Usarían un testigo falso. Harían una llamada anónima, asegurando que alguien había visto a Lucas en el segundo campamento. Cada minuto, cada paso fue calculado con precisión quirúrgica. Emilia lo sabía bien. Si cometían un error, no solo perderían a Lucas. Ella y todos los involucrados podrían desaparecer sin dejar rastro. Esa noche, observaron desde lejos, a través de unos binoculares. Exactamente a la 1:43 de la mañana, un viejo coche patrulla giró silenciosamente hacia el camino nevado que llevaba al campamento. Sin sirena, sin luces, un hombre se bajó, alto, de hombros anchos, con un gorro de lana. Pero el rostro familiar no podía ocultarse. El comisario Casillas. Graciela pulsó grabar. La cámara infrarroja captó cada movimiento con claridad perfecta. Casillas caminó alrededor, revisó las puertas de la cabaña, luego sacó una llave del bolsillo. Mordió el anzuelo. Ya lo tenemos, susurró Graciela. Emilia mantuvo los ojos en los binoculares, el corazón latiéndole con fuerza. Una mezcla de miedo y furia. La verdad no saldría en un informe ni en un artículo. Estaba sucediendo ahí, en directo, con la forma de un hombre poderoso, ayudando en silencio a un monstruo. Cuando Casillas se marchó, ellas lo siguieron desde lejos, documentando todo el recorrido. No regresó a la comisaría. En su lugar, giró por un camino trasero que bordeaba el cementerio del Ángel, uno que solo los lugareños conocían, y que conducía a un viejo cobertizo de madera, antaño usado para guardar equipo de caza. Emilia miró a Graciela. No podemos esperar más. Mañana llevaré ese video con el pastor Carlos. Si la prensa no se atreve a hablar, él lo hará, desde el púlpito, donde todo el pueblo tendrá que escuchar. Graciela asintió, luego bajó la mirada hacia el mapa. Su dedo apuntó a una marca extraña, tenue pero resaltada con tinta roja borrosa. Espera, esto no aparece en el mapa de zonificación oficial, pero Martín mencionó una vez un túnel antiguo. Iba desde detrás del cementerio hasta la base de la Sierra del Silencio. Podría haber sido una vía de escape o un pasadizo que Caleb Hinojosa usaba para mover gente. Emilia siguió su mirada,
sintiendo un nudo apretarse en su pecho. Si él sigue controlando todo, es allí donde está Lucas, o al menos lo que queda de él. Se miraron. Ninguna dijo palabra alguna. El viento silbaba por las grietas de la puerta como una advertencia lejana, pero para ellas era algo más. Era la señal de que la cacería ya había comenzado. El cielo estaba cubierto por una niebla espesa cuando Emilia se acercó al aserradero abandonado, a los pies de la Sierra del Silencio, el lugar que Graciela había marcado como el final del antiguo túnel. No había dormido en toda la noche. La imagen de Elías Blanco tendido, herido y sin moverse, y la mirada vacía de Lucas se repetían en su mente, desgarrándole el pecho con cada recuerdo. La culpa, el tormento de saber que su decisión había llevado a otros al dolor, no le permitían descansar. Sabía que si no actuaba ahora, el remordimiento la perseguiría para siempre. No le dijo a nadie, ni a la policía, ni a un alma. Ya no había tiempo para esperar, ni para pedir permiso. Si Lucas seguía con vida, estaba allí, y solo ella podía traerlo de vuelta. La puerta del aserradero crujió cuando Emilia la empujó con suavidad. El viento silbaba entre los tablones podridos, como si el aliento del pasado se despertara. Dentro, el suelo estaba cubierto de polvo, pero un rastro de huellas frescas era claramente visible. Sacó su linterna y dirigió el haz de luz hacia la sombra bajo las escaleras, donde una trampilla quedaba oculta bajo una alfombra fina. Al levantarla, una nube de polvo se elevó en el aire. Bajo las tablas, un pasaje descendía, oscuro, húmedo y con un olor penetrante a tierra podrida. Emilia bajó con cuidado los estrechos peldaños de madera, una mano aferrada a la pared fría y húmeda. Cada escalón retumbaba con el latido acelerado de su corazón. Cada respiración era una súplica silenciosa. Al final del pasadizo, su linterna iluminó una vieja puerta metálica. La cerradura había sido reemplazada recientemente. Pero alguien había sido descuidado. Las bisagras mostraban señales claras de haber sido forzadas. Emilia sacó una horquilla del bolsillo de su chaqueta y la deslizó en la cerradura. Unos segundos después, un clic suave rompió el silencio. Dentro había una pequeña habitación de concreto, sin ventanas, sin luz. Las paredes estaban cubiertas de dibujos toscos hechos con carbón, con algunas palabras desesperadas arañadas al lado. En una esquina, un cuerpecito yacía apenas moviéndose. Lucas. Lucas. El niño levantó la mirada, los ojos muy abiertos. No podía ponerse de pie. Tenía las manos atadas, pero el brillo en su mirada fue suficiente para que Emilia corriera hacia él y lo abrazara con fuerza. En ese instante, todo lo demás desapareció. Solo quedaban el aliento, los latidos salvajes en su pecho y la piel helada de su hijo. Pero antes de que pudiera cortar las cuerdas, un sonido metálico agudo resonó a sus espaldas. Emilia giró. Caleb Hinojosa estaba allí, con la linterna iluminando su rostro, ahora más delgado, endurecido, afilado como piedra. Sus ojos no mostraban rabia, solo una calma escalofriante. Llegaste más rápido de lo que pensaba. Imaginé que enviarías a la policía, o tal vez a una periodista. Muévete, Caleb. No lo lastimé, solo lo retuve, como a los otros, los que nadie buscaba, a los que a nadie les importaban. Solo jugué con ellos, de forma justa. Emilia se colocó frente a Lucas, las manos temblando de furia. Son niños, no son tus juguetes. Caleb esbozó una leve sonrisa. Tú no eres como los demás, esos que lloran un poco y luego se rinden. Pero tú viniste, sola, a ver el mundo donde he vivido todos estos años. De pronto, Lucas se lanzó hacia él, chocando con fuerza contra su costado,
haciéndolo perder el equilibrio. En ese instante fugaz, después de que Caleb se acercara, pero antes de que su madre pudiera cortar las cuerdas, Lucas había notado la pequeña navaja que sobresalía del bolsillo trasero de Emilia. Probablemente la que siempre llevaba para protegerse. Con manos temblorosas y esfuerzo silencioso, había trabajado en la oscuridad, serruchando lentamente la cuerda, cada movimiento cuidadoso, discreto. Y en el momento en que vio a su madre en peligro, no dudó. Emilia le tomó la mano y tiró de él, corriendo hacia el pasillo. Se lanzaron por los pasillos oscuros, con la respiración entrecortada, los corazones latiendo al unísono, hasta que una luz blanca y dura brilló desde adelante. «¡Emilia! ¡Lucas! ¡Al suelo!», gritó Graciela, seguida por Elías, el rostro pálido, la mano firmemente sujetando un arma. Caleb salió corriendo detrás de ellos. Pero justo al salir del búnker, un haz de luz le dio de lleno en los ojos y una voz retumbó entre los árboles. «¡Alto! ¡Manos! ¡Arriba!». Caleb giró en seco, listo para volver por donde vino, pero Elías y 2 agentes de apoyo ya bloqueaban la salida trasera. Se resistió, forcejeó con furia, pero en cuestión de segundos lo tenían inmovilizado contra la nieve. Emilia emergió del búnker, abrazando a Lucas con fuerza, todo su cuerpo temblando. Elías los miró, sus ojos ardiendo de rabia. ¿Tienes idea de lo imprudente que fue eso? ¿Y si te hubiera matado? ¿Y Lucas? Graciela corrió hacia ellos, la voz apretada por la angustia. Emilia, por Dios, cuando desperté y ya no estabas, pensé que te habían matado. ¿Por qué no nos esperaste? Emilia no respondió. Solo sostuvo a Lucas aún más fuerte y susurró. No podía esperar ni un minuto más. Caleb ya estaba esposado, la cabeza baja. La calma que antes mostraba había desaparecido. No dijo ni una sola palabra. Por fin, se había encontrado el último búnker. Pero mientras Elías y su equipo registraban las habitaciones traseras, descubrieron 3 pequeñas puertas de acero, ocultas detrás de paneles de madera podrida. Detrás de esas puertas había 3 niños, delgados, tiritando, casi sin reaccionar ante la luz. Graciela empezó a grabarlo todo de inmediato. Elías pidió más ambulancias y refuerzos por radio. Uno de los niños susurró su nombre, Aiden, el mismo que habían visto escrito en los trozos de papel que una vez encontraron Graciela y Emilia. Ya no había forma de negarlo. La verdad estaba ante sus ojos. Mientras llevaban a Caleb, él giró la cabeza hacia Emilia. Sus ojos estaban secos, inexpresivos, pero al pasar junto a Graciela, ella se inclinó apenas y le murmuró, «Ya no tienes a dónde huir, hasta Dios te ha dado la espalda». Y justo en ese momento, uno de los agentes se acercó a Elías y le dijo en voz baja, «Revisamos los registros de propiedad. Este búnker fue renovado hace unos años. La última firma en el permiso era del comisario Casillas. El último escondite por fin se había venido abajo, pero por primera vez la luz comenzaba a entrar en el lugar que más tiempo había pasado sumido en la oscuridad. Emilia abrazaba a Lucas contra su pecho, mientras Elías se dejaba caer al pie de un árbol, agotado. Graciela permanecía quieta, aferrada a su cámara, con las lágrimas cayendo en silencio por sus mejillas. La colina donde una vez se alzaba la vieja casa era ahora solo un terreno llano, con unos pocos tocones secos y la cinta amarilla de la policía ya retirada. Una suave brisa primaveral pasaba entre los árboles, arrastrando polvo y el aroma del pasto nuevo. Un pequeño grupo se había reunido alrededor del terreno. Ya no había sirenas, ni luces parpadeantes. Solo quedaban los que cargaban con los recuerdos. Emilia se mantenía en silencio entre ellos. Su mano apretaba la de Lucas, que llevaba puesta una camisa blanca abotonada hasta el cuello. Los ojos del niño estaban fijos en una esquina del terreno, donde se había colocado una pequeña placa de piedra grabada con un solo nombre, Aiden,
A su lado estaba Martín Herrera, aún delgado, pero más firme que antes. Fue él quien habló primero. Su voz temblaba, pero se mantenía clara mientras relataba toda la verdad a la prensa y a los presentes. No evitó nombrar a Caleb Hinojosa y no dejó fuera ningún detalle sobre lo que el comisario Casillas había hecho para encubrirlo todo. Hubo un tiempo en que pensé que nunca saldría de ese agujero, pero hoy estoy aquí no solo para hablar, sino para decir esto: esos niños ya no son susurros en la noche, tienen nombres, tienen historias y merecen ser recordados. Las autoridades federales intervinieron. Después del operativo en el aserradero, se reabrieron los archivos de niños desaparecidos durante más de 2 décadas. El nombre del comisario Casillas apareció en la acusación formal. En la audiencia, agachó la cabeza en silencio, sin ofrecer defensa alguna. El pueblo, acostumbrado por años a callar, ahora empezaba a aprender a enfrentar el sonido de la verdad. Graciela Molina regresó a la ciudad, pero no sin antes dejarle a Emilia una copia del video que había grabado. No para acusar, le dijo, sino para recordar. Que no nos quedamos callados. Elías Blanco seguía recuperándose de sus heridas, pero acudió al homenaje, con el hombro vendado y los pasos aún inseguros. Cuando Lucas corrió a abrazarlo, los tres, Lucas, Emilia y Elías, se quedaron juntos bajo los árboles, con la luz del sol filtrándose suavemente entre las hojas. Emilia bajó la vista hacia Lucas. Por primera vez desde que se mudó a Santa Águeda, sonrió. No por consuelo, sino de verdad. Ya no había miedo quebrando las tablas del suelo. Ya no quedaban pesadillas esperando en la oscuridad. Lucas metió la mano en su bolsillo y sacó una piedrita. Se arrodilló junto a la placa y la colocó con cuidado justo debajo del nombre Aiden. Luego susurró: ahora ya no está enterrado bajo el suelo. Siguió un silencio, no de duelo, sino de algo que solo comprenden quienes han caminado por la oscuridad. El alivio. Un comienzo. La historia llegó a su fin, no con gritos, sino con quietud. No con justicia ruda, sino con una luz suave, colándose por la última grieta de la memoria para comenzar el trabajo de sanar. Y en ese momento, el pequeño pueblo del noreste, después de tantos años, por fin estaba en paz. Algunas historias no están hechas solo para ser contadas, sino para recordarnos esto. Lo peor no es la oscuridad, es el silencio que se queda cuando alguien pide ayuda. A través del viaje de Emilia y Lucas, vimos no solo la fuerza de una madre, sino también el coraje callado de quienes deciden enfrentar la verdad, por dura que sea. ¿Y tú? Si un día te encontraras en ese lugar, ¿te quedarías en silencio o hablarías?